Es muy grato para nosotros porque nuestro invitado se siente muy a gusto dentro del ambiente de la investigación y la ciencia, pero en televisión, en un plató, como dice él, es la primera vez que está. No se me sienta un cobayo. Quédese tranquilo, aquí se va a pasar. Estamos haciendo un experimento juntos. Para mí también es la primera vez con usted. Muy bien. Un gusto recibirlo. Encantado de estar aquí. Os agradezco muchísimo que le dediquéis a esto, al proyecto, un tiempo en un día tan especial después de las elecciones. Muchas gracias. Es que confiamos especialmente en la inteligencia, en la sabiduría y también en la investigación. ¿Dónde me dijo que había nacido? Yo nací en Albacete, en Castilla-La Mancha, en España, en una ciudad... La verdad, yo le tengo mucho cariño a la ciudad, a pesar de que hace ya casi 20 años que no vivo ahí. Ahí está su familia, pero ¿usted tiene nido en algún lugar? ¿En Cambridge, por ejemplo? Vivo en Cambridge, ahora estoy ahí 3 años, pero digamos he vivido ya casi en 7 países, en diferentes etapas de mi vida. O sea que nido, la vida, el mundo. Valijas. Sí. El nido va en valijas. Totalmente. ¿Y la bicicleta cuándo empezó en esta vida? La bicicleta empezó en el 2012, que me compré una bicicleta de carretera para empezar a hacer triatlones. Ya siempre le había tenido una bicicleta con la que iba a todos lados, pero ahí ya empecé a hacer muchos kilómetros. Y no fue hasta... Ya venía pensando en algún proyecto de hacer en bicicleta, pero no fue hasta el año pasado en el que pensé combinar 2 de mis pasiones, que es la ciencia y la bicicleta. ¿Cómo lo ha logrado y hasta dónde ha llegado? Es algo que podemos compartir con ustedes en esta presentación. No di su nombre completo, doctor. Es Alejandro Marín Menéndez, pero también le dicen Alex. En Albacete, una ciudad española que cuenta con aproximadamente el doble de habitantes que Salto, nació en 1980 Alejandro Marín Menéndez, quien desde chico demostró ser habilidoso con la pelota. Tan era así la cosa, que durante la adolescencia sus padres lo autorizaron a dejar los estudios para hacer carrera como futbolista. Pero Alex no les hizo caso. Si bien estuvo a punto de fichar para el Rayo Vallecano de Madrid, se mudó a esa ciudad no para jugar al fútbol, sino para estudiar. Se licenció en Veterinaria y Bioquímica en la Universidad Complutense de Madrid, obtuvo luego un doctorado en microbiología en el Trinity College de Dublín y trabajó como investigador en Suecia, España, Brasil y el Reino Unido. Actualmente se desempeña en el Wellcome Trust Sanger Institute Cambridge, uno de los 3 mejores laboratorios de investigación genética y genómica del mundo, donde estudia las variaciones genéticas de ciertos individuos de Kenia y Tanzania que les vuelven inmunes al parásito de la malaria. El sábado 10 de febrero del año pasado, mientras descansaba, Alex tuvo un sueño. Recorría el mundo en bicicleta llevando la ciencia a los centros educativos. Se despertó sobresaltado a las 6 de la mañana y anotó la idea en un papel. Pronto, el sueño se llamaba Cycling, un juego de palabras en inglés que une ciencia y ciclismo e involucraba a nuestro país. Eligió Uruguay porque la educación es universal y gratuita. Nuestra geografía hace que sea relativamente sencillo recorrerlo en bicicleta y la poca extensión del territorio permite que una sola persona pueda abarcarlo completamente en 3 semanas. Alex propuso al Consejo de Educación Secundaria recorrer 20 liceos en 6 departamentos, brindando charlas acerca de la ciencia y contando su trabajo con ADN, además de realizar experimentos prácticos. Mientras esperaba la autorización, ensayó su proyecto en las Islas Canarias. Allí comprobó que el hecho de llegar a las instituciones pedaleando ayuda a que los alumnos no consideren la ciencia como algo lejano y se animen a probar ellos mismos. Y una vez que le agarran el gustito, no se olvidan más. Es como andar en bicicleta. Yo no lo podría haber hecho mejor. Ay, qué divino. Yo le iba a preguntar, lo que le pregunto a todos es si hay algo para corregir, pero ya me dejó sin pregunta. Yo no lo hubiera hecho mejor. Espectacular. Muy bien, muy bien. Gracias por verlo de esta manera. Adriana, que es una televidente, dice, excelente, y cuán feliz se lo ve. Bienvenido. Hay otra persona que se llama Isabel del Prete, excelente proyecto. Otra televidente que nos saluda y que quiere escuchar
¿Qué departamentos ya conoce? Bueno, empecé la ruta hace 2 semanas, empecé en Montevideo y luego he conocido Montevideo, Maldonado, Canelones, Minas y ahora voy para San José y Colonia. Y llega a los liceos y lo están esperando. Sí, la verdad es que de momento en casi todas las sesiones al final de la sesión me preguntan qué es una de las cosas que más me ha gustado del país o que más me gusta del país y es lo acogedores y respetuosos que sois aquí. Es espectacular. A ver, doctor, ¿usted tiene un año sabático? ¿Cómo puede hacer esto? ¿O lo patrocinan científicos o instituciones científicas? Me alegro que me hagas esa pregunta porque a veces me olvido de mencionar. Primero estoy por una asociación, es una fundación internacional de mentores, de la que formo parte. Ajá. Soy mentor de alumnos en maestrado, doctorado para ayudarles a elegir un poco los siguientes pasos en su carrera, que se llama INFAE. Y bueno, esa fundación se presentó este proyecto y nos dotó de $1000 como mejor proyecto social. Entonces, con eso es con lo que pago el alojamiento y la comida mientras estoy aquí en el Uruguay. ¿$1000 trajo? 3 semanas. Tesorito. Y conseguí que mi jefe en el Sanger Institute, a Julian Reiner, me pagara los billetes de avión. Con lo cual, con eso ya tenía suficiente. Tiene pasaje y $1000 de viático. Efectivamente. Y después trajo la bicicleta, el inflador, algún parche para la pinchadura. Yo no sé si se siguen remendando las bicicletas como en mi tiempo. Se siguen. Bueno. Afortunadamente aún no he pinchado aquí, o sea que todo está yendo bien. ¿Sabe que los textos de geografía de nuestra infancia decían que nuestro país era una penillanura levemente ondulada? Eso se convirtió casi en una broma, porque también se habló hasta de nuestra personalidad, como que nos había marcado, de que teníamos también de alguna manera no extremos, sino que teníamos esa cuestión de pasar de un grado al otro con relativa suavidad. ¿Cómo va nuestro país a la hora de ser levemente ondulado y pedalearlo? Me alegra escuchar que es así. Ha habido días que he sufrido bastante. Claro, pues estuve en Minas. Sí, estuve en Minas y la primera semana llovió muchísimo. El viento en el Uruguay, da igual de dónde sopla, siempre sopla de cara en la bicicleta. Pero aún así es muy agradecido. El paisaje es precioso, estoy teniendo la oportunidad de costear el país y luego de ir cuando fui para La Valleja, bajé para Solís de Mataoj y tal. Me está encantando. Usted sabe que nosotros comentábamos recién, estuvo haciendo una especie de terreno de práctica en las Islas Canarias, ¿verdad? Que obviamente forman parte de España, pero siempre son una suerte de cenicienta, como a veces las ve la península, y ellos a veces también un poco que lo sufren. Usted estuvo en 2 de esas islas, ¿verdad? Efectivamente. Lanzarote y Fuerteventura. Lanzarote yo la querré para toda la vida porque es el lugar que eligió Saramago. Es espectacular. Es un lugar mágico. Bueno, es un lugar mágico. Quizá para la bicicleta no será fácil vivir en un territorio volcánico. Efectivamente. Donde todo es gris volcán. Sí. Estuve 3 semanas en las Islas Canarias. En realidad, mi idea original, cuando recibió el primer premio, que no fue el de esta fundación, sino uno propio del Sanger Institute, que se llamaba Enabling Fund, que era para llevar a cabo proyectos de divulgación científica. Mi primera idea era traerlo al Uruguay y contacté con el Consejo de Educación Secundaria, que afortunadamente tuvo que demorarse un poco por todos los trámites que había que hacer aquí para abrir los liceos a alguien como yo. Claro. Y entonces, con la primera financiación que obtuve, lo llevé a Fuerteventura y a Lanzarote y fue un excelente lugar. Laboratorio. Totalmente. Y Uruguay es el primer laboratorio en Sudamérica. ¿Qué hace usted con los jóvenes? Bueno, porque acá somos cultores televisivamente. Esta casa tuvo los índices de rating más importantes de su historia con Cousteau. Bien. Porque para nosotros era una maravilla que veíamos y volvíamos a ver. Y después a Carl Sagan también le debemos mucho, pensando en científicos que trabajaron en divulgación. Efectivamente. Bueno, yo
En realidad, el concepto del proyecto es un concepto muy sencillo, que es una persona en una bicicleta llevando ciencia simple a los liceos para que se empiece a comentar la importancia de la ciencia ya desde temprana edad. Entonces, las sesiones normalmente son de 3 horas. Los primeros 5 minutos es para romper el hielo y normalmente pregunto si alguien quiere ser científico o científica y es raro a la vez que levantan más de 2 gurises la mano. Bien. Y entonces a todos los demás les pregunto el por qué no. Y hay mucha gente, muchos de los chicos que empiezan, no, yo no, pero yo porque quiero ser matemático. Ay, matemáticas no es ciencia. No, pero no ese tipo de ciencia. Claro. ¿Qué tipo de ciencia? ¿Tú qué quieres ser? No, yo quiero ser profesor de deportes. Ay, detrás de los deportes no hay ciencia. Entonces, les ayudo a ver, o por lo menos la visión que yo tengo, Claro. que es una frase muy bonita, que es la que aplico ahí, de Rosalind Franklin, una de las investigadoras que ayudó a descubrir la doble hélice del ADN, que es que la vida y la ciencia no pueden ni deben ser separadas. Entonces, así es como entiendo yo la vida y eso es lo que intento transmitir durante las 3 horas de sesión. Se lo ve feliz, está haciendo algo que le gusta y Totalmente. seguramente como buen científico que es, ya debe haber hecho primera, segunda, tercera y cuarta evaluación. Por lo tanto, esta felicidad no solo se basa en las endorfinas, sino también en las neuronas. Efectivamente. Lo de la evaluación es un tema muy importante, A ver. Marina, porque en todos los programas de financiación que se piden para hacer este tipo de proyectos exigen un tipo de evaluación Claro. del impacto que Claro. has ido teniendo. Y yo hago una un poco más formal la semana siguiente a la que he estado en la sesión para que los liceos, a través de 4 preguntas, les pregunten a los chicos qué les ha parecido toda la sesión, etc. Bien. Pero in situ les hago a todos los alumnos al final poner en un post-it, en una pegatina de estas amarillas que se pueden pegar. ¿Sí? En un lado de la pizarra ponen las cosas que les han gustado de la sesión y en otra las que no les han gustado. Y te lo llevas. Y eso me lo llevo. Ah. Entonces puedo ir mejorando la iniciativa en ruta, básicamente. Pero en general, la respuesta más común de qué les ha gustado es todo. Muchos resaltan el acento, también aquí debe llamar la atención, pero hacemos extracción de ADN de frutillas utilizando agua, sal, detergente y alcohol. Trabajamos en un proyecto en grupos para hablar de la malaria, que es el tema de investigación que... Sí, que me yo pareció estoy muy centrado. interesante que hay una población o dos Sí. que no se enferman de malaria por una situación que ustedes están investigando y que estaría en el ADN. Efectivamente, es una variación en el ADN, se da sobre todo en la costa de Kenia, Tanzania y un poquito en Uganda, pero relativamente frecuente, o sea, 1 de cada 100 personas. ¿Población negra? Sí, fundamentalmente negra, en toda la costa de Kenia. ¿Lo ha visto en blancos? No. Es una variante que solo hemos visto en población. Se estudiaron 8 países diferentes del África subsahariana. Ajá. Y se vio en Kenia un 1% de la gente tenía esa variación, mientras que en el resto de países era 1 de cada 1000 o 1 de cada 10.000. Entonces estamos investigando y bueno, ya tenemos los primeros resultados, el por qué esa gente no desarrolla la enfermedad. Y es por una variación que hace que el glóbulo rojo, las células de la sangre, Sí. que son fundamentales para que el parásito de la malaria se desarrolle dentro del cuerpo humano, los glóbulos rojos de esa gente Sí. son un poco más tensos, la membrana celular no es tan deformable como la de las personas normales. O sea que la malaria no puede entrar. El parásito golpea la membrana, pero no puede penetrar. Entonces, esta gente estamos viendo que no desarrolla la enfermedad o no tiene síntomas de la enfermedad tan severos como portadores normales. ¿Qué población tiene estudiada? ¿Por edades y por sexo? Hacemos se llama screening como... ¿Sí? ¿Sí? Screening.
perfecto. Hay veces que me cuesta un poco. No, está muy bien, está muy bien. Hicimos un screening de aproximadamente unas 2.000 personas. Como tienen un 1%, conseguimos 20 de estas personas. Y entonces el rango de edad, sexo, etcétera, lo incluimos como variables del estudio, pero no tenemos números muy amplios. Bien. Porque tendríamos que hacer screening de 200.000 personas para conseguir 2.000 para llegar a O sea que no sabemos si esto se transmite, por ejemplo, por línea materna. Esta variante se está transmitiendo. Lo que pasa es que el que solo se dé en unas zonas muy determinadas, Kenia, nos hace pensar, que es lo que ahora estamos continuando estudiando, nos hace pensar que ha sido una variación que ha surgido hace muy poco. Nuevecita. Efectivamente, porque si ofrece protección contra la malaria, tendría que estar más distribuida, porque lo interesante es que no tiene efectos secundarios. Hay otras variaciones genéticas que protegen contra la malaria, como la anemia falciforme o la alfa-talasemia, pero tiene efectos adversos. Esta no hemos sido capaces de ver ningún efecto adverso. Entonces es dicen que un buen proyecto científico responde una pregunta y lanza 10 más. Este yo creo que ha lanzado 100. O sea, ¿cómo me gustaría ser amiga de este invitado para tener un tiempo de tomar unos mates y compartir un vinito, un queso manchego? Perfecto, que hagamos promoción a la Mancha aquí, es algo que me honra. Un quesillo manchego que le voy a decir que bien se las trae. ¿Usted se da cuenta que vaya donde vaya con su bicicleta encarna a su antepasado, don Alonso Quijano el Bueno? Bueno, no lo había pensado, pero me encanta que lo vea. Pero ¿y por qué no? Bueno, sí. Pensemos, yo si estuviera en clase de literatura lo invitaría. Le diría, miren, este hombre, tantos años después, habla igual que como hablaba el Quijote. Este es el acento que tenía el manchego. Y ahí usted se las tendría que ingeniar para convencer a mis alumnos de que eso que usted tiene, ese acento propio, es el acento de la Mancha. Es el acento manchego. Bueno, es el acento que les da por salir a recorrer el mundo, les da. Efectivamente. Como les daba a su antepasado. Totalmente. Que les da por salir a desfacer entuertos, aunque se llamen malaria o falta de información, y enfrenten a personas que le dicen, no, pero yo con la ciencia no. ¿Cómo con la ciencia no si usted lo que quiere hacer es educación física? ¿Cómo con la ciencia no si usted lo que quiere hacer es matemáticas? Sí, totalmente. Y claro, y ha cambiado a Rocinante por aquello de que no le debía de cruzar el mar por ese pedaleo. Efectivamente. Además es una manera como sostenible, es una manera sencilla también de acercar la figura del científico para que vean que somos personas normales, que sudamos. No tanto, ¿eh? Sí. Pero en fin, le damos la bienvenida. Felicitaciones, Alejandro, por la iniciativa. Dice Macarena Bubé Palomé que bienvenido. Nos saluda Shirley Quinteros Lamas, que le pone varios emoticones de aplausos. Maruja dice felicitaciones. Cuando hablan de Lanzarote se me eriza la piel. Tengo el gusto de conocerlo porque mi hijo vive allí y es hermoso. También fui a Fuerteventura, que es también precioso. Felicitaciones. Muchísimas gracias. Bueno, no hemos llegado tan lejos a las Canarias. Yo apenas conozco Tenerife y algo de la Gran Canaria. Tendré que volver por allí. Bueno, yo le cantaba un poquito, en broma, fuera de micrófono, unos poemas de León Felipe, que justamente le habla al Quijote y le dice, ponme a la grupa contigo, caballero del honor, que yo también estoy perdido, estoy dolido. Estoy dolido. Bueno, también quisiera ir a la grupa con usted. Gracias por venir y sobre todo por transmitir el ser feliz y tu humildad. Y guiarte por el corazón. Sin dudas tuviste un sueño revelador, dice esta televidente que se llama María. Nuevamente, gracias. Doctor Alejandro Marín Menéndez, bienvenido a su país. Aquí el que venga, como usted, a enarbolar la inteligencia y el intercambio de conocimientos es muy bienvenido siempre. Yo me he sentido súper acogido, una tierra de gente respetuosa, amable. Estoy Tenemos encantado. nuestras cosillas también, ¿eh? Ya se va a dar cuenta, Don Quijote. Esto no solo, algún molino usted va a encontrar. Bueno. ¿Dónde va?
ahora? Mañana, voy, pasado, ¿a qué liceo? Esta tarde tengo en Santa Lucía. En Santa Lucía. Y luego voy para Escilda Paulier, Colonia Valdense y Libertad. Perfecto. En esos pagos, entonces, ¿estarán ustedes conociéndolo, viéndolo llegar, pedaleando? Siempre pedaleando. ¿Y si llueve, Doc? Uno se moja. Es la vida, es la vida. Guapo mi invitado, ¿eh? No solo para enfrentar en Cambridge evaluaciones, sino también para recorrer nuestra penillanura levemente ondulada. Levemente. Gracias. A vosotros, un placer. Seguiremos en contacto. Muchas gracias. Un gusto tenerlo con nosotros. Cerramos este Mano a Mano, amigos, y seguimos empezando esta semana. Hoy estamos todos un poquito diferentes que ayer. Bueno, vamos a ver entonces cómo seguir esta mañana y en casa.